El sudor me pegaba la camisa a la espalda cuando abrí la puerta de casa. El silencio me golpeó primero, un vacío que no cuadraba con el bullicio habitual de Lucas. ¿Dónde estaba mi hijo? ¿Dónde estaba Clara? Dejé el maletín en el suelo y llamé, Lucas, Clara. Solo el eco de mi voz respondió. El reloj de la sala marcaba las 7 de la noche. Mi jornada en la constructora había sido brutal, pero esto era otra cosa. Algo no estaba bien. Subí las escaleras de 2 en 2 hasta la habitación de Lucas. Lo encontré allí, sentado en su cama, con los ojos fijos en un cuaderno de dibujos. A sus 8 años, mi hijo tenía esa capacidad de encerrarse en su mundo, pero la palidez de su rostro me detuvo en seco. Papá, dijo con voz temblorosa, mamá se fue. Mi corazón dio un vuelco. ¿Cómo que se fue? ¿A dónde? Lucas señaló una nota en la mesita de noche. La letra de Clara, apresurada, cubría un pedazo de papel arrancado. Javier, necesito tiempo para mí. Es un viaje espiritual. Cuida a Lucas. Volveré pronto. ¿Viaje espiritual? Clara nunca había hablado de esas cosas. Me senté junto a Lucas, intentando mantener la calma mientras él me miraba con esos ojos grandes, esperando una explicación que no tenía. ¿Mamá está bien?, preguntó. Le revolví el pelo, forzando una sonrisa. Claro, pequeño. Solo necesita un descanso. Pero la rabia ya me quemaba por dentro. ¿Cómo podía dejar a nuestro hijo solo con una maldita nota? Saqué el teléfono y marqué su número. Directo al buzón. Lo intenté 3 veces más, cada intento avivando mi furia. Entonces, un mensaje de WhatsApp de mi amigo Diego me hizo congelarme. Javi, no quería meterme, pero vi a Clara en el aeropuerto con ese tipo. Raúl, ¿todo bien? Raúl. El exnovio de Clara, el gurú que había reaparecido en su vida hace meses. Sentí un nudo en el estómago. Diego no era de chismes, si lo decía, era verdad. Lucas, ¿comiste?, pregunté, tratando de enfocarme en él. Negó con la cabeza. Bajé a la cocina, preparé un sándwich de jamón y queso y me senté con él mientras comía en silencio. Cada bocado suyo era un recordatorio de mi responsabilidad, pero mi cabeza daba vueltas. Clara con Raúl. ¿En serio? Nuestro matrimonio no era perfecto, pero esto era traición. Volví a marcar su número, dejando un mensaje de voz con la voz temblando de ira. Clara, ¿dónde estás? Lucas está solo, llámame ya. Nada. El silencio de la casa me aplastaba. Miré a Lucas, que dibujaba un cohete en su cuaderno, ajeno a la tormenta que se desataba en mí. No sabía qué seguía, pero una cosa era clara, mi hijo me necesitaba, y Clara, donde quiera que estuviera, iba a tener que darme respuestas. La casa estaba en penumbra, solo rota por el resplandor de la lámpara en la mesa del comedor. Lucas dormía arriba, agotado tras insistir en que lo dejara ver un capítulo más de su serie favorita. Yo, en cambio, no podía cerrar los ojos. La nota de Clara seguía sobre la mesa, arrugada de tanto apretarla. Sus palabras, viaje espiritual, se burlaban de mí. Me serví un vaso de whisky, aunque sabía que no calmaría la furia ni el dolor que me carcomían. Me senté en el sofá y miré las fotos en la pared. Nuestra boda, Lucas recién nacido, unas vacaciones en la playa. Éramos felices, ¿no? Pero ahora, repasando los últimos meses, las grietas eran obvias. Clara había cambiado desde que reconectó con Raúl en Facebook. Al principio, eran mensajes casuales, recuerdos de su adolescencia. Luego, empezó a hablar de encontrarse a sí misma, de energías y chakras. Yo lo tomé como una fase, una distracción. Trabajaba 12 horas al día, no tenía energía para analizar sus nuevos hobbies. Qué estúpido fui. Subí al cuarto de ella, nuestro cuarto, aunque ya no sentía que lo fuera. Revisé su escritorio, buscando algo, cualquier pista. Entre facturas y recibos, encontré un cuaderno con tapa de cuero. Su diario. Dudé un segundo, pero la traición pesaba más que la culpa. Las primeras páginas eran reflexiones sobre Lucas, sobre mí, sobre la rutina que la asfixiaba. Luego, Raúl apareció en sus palabras. Raúl entiende mi alma, escribió. Con él, siento que puedo liberarme. ¿Liberarse? ¿De qué? ¿De nosotros? Cada línea era un puñal. Una entrada reciente decía: este viaje con Raúl es mi renacimiento. Javier no lo entenderá, pero es mi verdad. Cerré el cuaderno con fuerza, conteniendo las ganas de romperlo. La Clara que conocía, la que planeaba cumpleaños para Lucas y me abrazaba en las noches frías, ¿dónde estaba?
Raúl la había enganchado con su basura pseudomística y yo no lo vi venir. Me sentí traicionado, pero también idiota por no haber actuado antes. ¿Cómo no noté que mi matrimonio se desmoronaba? Bajé al comedor y miré mi teléfono. Ningún mensaje de Clara. La rabia dio paso a una certeza fría: Lucas era lo primero. No podía dejar que este desastre lo lastimara más. Pero tampoco podía ignorar lo que Clara estaba haciendo. Prometí descubrir la verdad, no por mí, sino por mi hijo. Si Clara quería liberarse, que lo hiciera, pero no a costa de Lucas. Guardé el diario en un cajón y me juré que, pase lo que pase, protegería a mi pequeño. Aunque eso significara enfrentarme a ella, a Raúl o a los pedazos rotos de lo que una vez fue mi familia. El sol apenas asomaba cuando me desperté en el sofá, con el cuello rígido y el vaso de whisky vacío en la mesa. Lucas seguía dormido, así que aproveché el silencio para seguir buscando respuestas. La nota de Clara y su diario no eran suficientes, necesitaba saber dónde estaba y qué demonios hacía con Raúl. Tomé su teléfono, que había dejado en el cajón de la cocina. No lo usaba mucho últimamente, pero quizás había algo. El código de desbloqueo era el cumpleaños de Lucas. Lo tecleé con dedos temblorosos. La pantalla se iluminó y revisé sus mensajes. Encontré un chat con Raúl, lleno de emojis de soles y frases como "estamos listos para la trascendencia". El último mensaje era de ayer: llegamos al retiro en las sierras. Gracias por guiarme, Raúl. ¿Las sierras? Eso estaba a unas 4 horas de aquí. Mi pulso se aceleró. Había una foto adjunta, Clara, sonriendo, con un paisaje montañoso de fondo. Raúl estaba a su lado, con esa barba desaliñada y una mirada que me dio escalofríos. Lucas bajó frotándose los ojos. Mamá llamó, preguntó con voz pequeña. Me tragué la rabia y mentí. Todavía no, pequeño, pero está bien. ¿Querés panqueques? Asintió, y mientras mezclaba la harina, mi mente daba vueltas. No podía contarle la verdad, no aún. Pero protegerlo significaba mantenerlo lejos de este desastre. Lo senté con su desayuno y volví al teléfono, revisando los correos de Clara. Nada útil, solo propaganda y recibos. Entonces, en la carpeta de spam, vi una notificación de nuestra cuenta bancaria conjunta: un cargo de 1.500 pesos por un boleto de avión. 1.500 pesos. De nuestra cuenta. Para su viaje espiritual con ese charlatán. Sentí la sangre hervirme. ¿Cómo se atrevía a usar nuestro dinero, el que guardábamos para Lucas, para las clases de fútbol, para las vacaciones? Cerré el puño con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. Quise llamarla, gritarle, pero su teléfono seguía apagado. Lucas me miró desde la mesa, con un poco de sirope en la barbilla. ¿Estás enojado, papá? Forcé una sonrisa. No, solo pensando. Terminad los panqueques, campeón. Cuando Lucas subió a cambiarse, revisé la notificación del banco otra vez. El boleto era para un vuelo a una ciudad cerca de las sierras. Clara estaba ahí, con Raúl, gastando nuestro dinero y dejando a nuestro hijo atrás. La furia se mezclaba con un dolor sordo. ¿Quién era esta mujer? No la reconocía. Pero una cosa tenía clara: no iba a quedarme de brazos cruzados. Esto apenas empezaba, y Clara iba a tener que enfrentarme. El día pasó en una neblina de rutina forzada. Llevé a Lucas a la escuela, respondí correos del trabajo, pero mi cabeza estaba en las sierras, con Clara y Raúl. La factura del boleto ardía en mi mente. No podía seguir dando vueltas sin hacer algo. Necesitaba ayuda, alguien que entendiera a Lucas y no me juzgara por el caos en que se había convertido mi vida. Llamé a mi hermana, Marta. Javier, ¿qué pasa? Tu voz suena rara, dijo apenas descolgó. Marta siempre había sido directa, con esa intuición que a veces me sacaba de quicio. Le conté todo: la nota, el diario, los mensajes, el boleto. Hizo una pausa larga antes de soltar: te lo dije, Javi. Esa mujer nunca me dio buena espina. Marta nunca tragó a Clara, siempre decía que era demasiado volátil. Por primera vez, no la contradije. Quedamos en que vendría a casa después del trabajo. Cuando llegó, Lucas corrió a abrazarla. Tía Marta. Verlo sonreír me dio un alivio momentáneo. Marta se llevó a Lucas a la cocina con la excusa de hacer galletas, dándome espacio para respirar. Nos sentamos en el comedor y le mostré el teléfono de Clara y la notificación del banco. Sus ojos se entrecerraron mientras leía. Este Raúl no es un gurú, Javi. Es un estafador. Déjame investigar. Marta, con su obsesión por los detalles, se puso a buscar en su laptop.
Encontró un blog donde varias personas contaban experiencias con los retiros espirituales de Raúl. Prometía iluminación, pero siempre pedía donaciones exorbitantes. Una mujer escribió que había perdido sus ahorros tras caer en su discurso. Mira esto, dijo Marta, señalando la pantalla. Este tipo tiene un historial. Manipula a la gente, especialmente a mujeres como Clara, que están perdidas. La palabra perdidas me dolió. Clara no era una víctima indefensa, pero quizás Raúl había sabido explotar sus inseguridades. Marta cerró la laptop y me miró fijo. Voy a cuidar a Lucas. Vos tenés que ir a buscarla. No por ella, sino por él. Sabía que tenía razón. Lucas necesitaba una madre, no una sombra que se escapaba con un charlatán. Revisamos los datos del retiro, una cabaña en las sierras, a unas horas en auto. Podía estar ahí mañana. Marta se quedó con Lucas, prometiendo mantenerlo ocupado con películas y juegos. Mientras empacaba una mochila, sentí una mezcla de miedo y determinación. No sabía qué encontraría al confrontar a Clara, pero no podía dejar que Raúl siguiera jugando con mi familia. Cerré la puerta de casa, con el eco de las risas de Lucas y Marta detrás. El camino a la sierra sería largo, pero no había vuelta atrás. El amanecer pintaba el cielo de naranja mientras conducía hacia las sierras, pero mi mente estaba atrapada en un torbellino. Las palabras del diario de Clara resonaban: liberarme, mi verdad. ¿Cómo llegamos a esto? La amaba, o al menos amaba a la Clara que conocí, la que planeaba picnics con Lucas y reía con mis chistes malos. Pero esa Clara parecía desvanecerse, reemplazada por alguien que no reconocía. ¿Y yo, dónde estaba cuando ella empezó a alejarse? Enterrado en planos y reuniones, dejando que la rutina nos comiera vivos. La culpa me apretaba el pecho. Debería haber notado las señales, sus silencios, sus noches pegada al teléfono, sus charlas sobre energías. Pero Lucas era mi prioridad, siempre lo fue. Cada noche, al arroparlo, prometía darle un mundo seguro. Ahora, ese mundo se tambaleaba, y yo me sentía responsable. No solo por Clara, sino por no haber protegido a mi hijo de este desastre. Para distraerme, revisé mi teléfono en un semáforo. Abrí Instagram, algo que rara vez hacía, y busqué el perfil de Clara. Ahí estaba, sonriendo en una foto nueva, con un filtro que hacía brillar sus ojos. El fondo era una cabaña rústica, y el pie de foto decía: abrazando mi esencia. Había comentarios de desconocidos, alabando su luz. Pero yo vi algo más: sus ojos estaban vidriosos, su sonrisa forzada. ¿Estaba realmente feliz, o era la influencia de Raúl? La rabia volvió, pero también un miedo profundo. ¿Y si Clara estaba demasiado metida en esto? Seguí conduciendo, con el paisaje montañoso cada vez más cerca. Entonces, mi teléfono vibró. Un mensaje de Clara. Javier, por favor, déjame ser libre. Esto es lo que necesito. Leí las palabras una y otra vez, cada una un golpe. ¿Libre? ¿De qué? ¿De Lucas? ¿De mí? Mis manos apretaron el volante hasta que dolieron. Quise responder, gritarle que volviera, que pensara en nuestro hijo, pero me detuve. No podía dejar que sus palabras me desviaran. Iba a las sierras por respuestas, no para suplicar. Apagué el teléfono y me concentré en la carretera. Lucas estaba con Marta, a salvo. Pero yo llevaba el peso de ser padre, de ser el que debía mantener todo en pie. No sabía qué encontraría en el retiro, pero una cosa era segura: no dejaría que Clara se saliera con la suya tan fácil. Por Lucas y por la familia que alguna vez fuimos. Iba a enfrentar lo que viniera. El aire de las sierras era frío, pero el sudor me corría por la espalda cuando estacioné frente a la cabaña del retiro. Era un lugar rústico, rodeado de pinos, con carteles que prometían paz interior. La ira que traía desde casa se mezclaba con un nudo en el estómago. No sabía si estaba listo para ver a Clara, pero no había marcha atrás. Bajé del auto y caminé hacia la entrada, donde un grupo de personas meditaba en círculo. Entre ellas, la vi. Clara, con los ojos cerrados, murmurando algo que no alcancé a escuchar. Clara, dije, mi voz cortando el silencio. Abrió los ojos, y por un segundo, pareció perdida. Luego, su expresión se endureció. Javier, ¿qué haces acá? Raúl, a su lado, se levantó con una sonrisa condescendiente. Bienvenido, hermano. Este es un espacio de sanación. Su tono meloso me dio náuseas. No soy tu hermano, corté. Clara, tenemos que hablar. Ahora. Los demás nos miraban, incómodos, pero no me importó.
Ella dudó, pero se levantó y me siguió a un rincón del patio. No tenías derecho a venir, dijo, cruzándose de brazos. No tenía derecho, repetí, conteniendo las ganas de gritar. Dejaste a Lucas solo con una nota, y te vas con este tipo, gastando nuestro dinero, explícame. Clara bajó la mirada, pero no respondió. Raúl se acercó, poniendo una mano en su hombro. Javier, Clara necesita este viaje para crecer. Deberías respetar su camino. Lo miré fijo, notando cómo Clara se encogía bajo su toque. ¿Crecer, dejando a tu hijo? Clara, mírame. Lucas te necesita. Yo te necesito. Mi voz se quebró, y odié mostrar esa debilidad. Ella tembló, sus ojos brillando con lágrimas. No entendés, Javier. Esto es por mí. Por encontrarme. Pero su voz sonaba frágil, como si repitiera un guión. Raúl intervino, hermano, la estás presionando. Déjala fluir. Perdí la paciencia. Basta de pavadas. Clara, volvé a casa. Por Lucas. El silencio que siguió fue pesado. Clara negó con la cabeza, secándose una lágrima. No puedo. Todavía no. Sus palabras me golpearon como un puñetazo. No había nada más que decir. Di un paso atrás, sintiendo el suelo desmoronarse. Esto no termina acá, murmuré, más para mí que para ella. Me di la vuelta y caminé al auto, con el eco de sus sollozos detrás. Conducir de vuelta fue un borrón. Estaba devastado, pero la imagen de Lucas me mantenía en pie. Clara podía quedarse en su camino, pero yo no dejaría que su egoísmo rompiera a mi hijo. Ahora, más que nunca, él era mi prioridad. El trayecto de vuelta desde las sierras fue un silencio ensordecedor. La imagen de Clara, distante y atrapada en las palabras de Raúl, se repetía en mi cabeza. No podía entender cómo había elegido eso por encima de Lucas. Cuando llegué a casa, ya era de noche. Marta estaba en el sofá, leyendo, mientras Lucas dormía arriba. Y, preguntó, cerrando el libro. Sacudí la cabeza. No vuelve. Está perdida. Marta apretó los labios, pero no dijo nada. Su silencio era apoyo suficiente. Me desplomé en una silla, agotado. Pensé en Lucas, en cómo el abandono de Clara lo estaba marcando. Esa mañana, antes de irme, su maestra me había llamado. Lucas no prestaba atención en clase, se aislaba en el recreo. Está triste, dijo. Claro que lo estaba. Su madre se había ido sin explicaciones y yo no sabía cómo llenar ese vacío. Me sentía impotente, pero también furioso. Clara no tenía derecho a hacerle esto. Pasaron los días, y la rutina se volvió mi refugio. Desayunos con Lucas, llevarlo a la escuela, trabajar hasta tarde. Pero cada noche, al verlo dormir, la culpa volvía. ¿Podría haber evitado esto? Marta me convenció de actuar. No podés confiar en que Clara vuelva y sea una madre responsable, dijo. Tenía razón. Busqué un abogado, un tipo recomendado por un colega. En su oficina, expliqué todo, la nota, el viaje, Raúl. Podemos pedir la custodia total, dijo, ajustándose los anteojos. Pero necesitas pruebas de que ella no es apta. El diario, los mensajes, la factura del boleto. Todo serviría. Mientras el abogado preparaba los papeles, revisé mi teléfono por costumbre. Un mensaje nuevo de Clara. Javier, voy a volver. Necesito ver a Lucas. Mi pulso se aceleró. ¿Volver? ¿Después de todo? No respondí de inmediato. Una parte de mí quería creerle, pero la otra, la que había visto a Lucas dibujar cohetes con los ojos apagados, no confiaba. ¿Era sincera, o solo un capricho más? Marta, siempre desconfiada, me advirtió, no bajes la guardia. Que demuestre que cambió. Me senté en el comedor, mirando la foto de Lucas en la pared. Mi pequeño, atrapado en el desastre de los adultos. No sabía si Clara regresaría de verdad, ni qué quería al hacerlo. Pero una cosa era segura, no dejaría que jugara con los sentimientos de mi hijo. Si volvía, tendría que ganarse su lugar. Por ahora, mi lucha era por Lucas, por darle la estabilidad que merecía. Guardé el teléfono y subí a arroparlo. Mañana seguiría peleando, pero esa noche, solo quería estar con él. La puerta se abrió una tarde de lluvia, y allí estaba Clara, con una maleta vieja y los ojos hundidos. Lucas estaba en la escuela, y yo, revisando planos en el comedor, me quedé congelado. Javier, dijo, como si no hubiera pasado nada, como si no hubiera dejado a nuestro hijo con una nota y se hubiera ido con un estafador. Vine a ver a Lucas.
Su voz era suave, pero había algo en su postura, una mezcla de desafío y cansancio, que me puso en guardia. Así nomás, respondí, cruzándome de brazos. Te vas semanas, gastas nuestro dinero, dejas a Lucas solo, y ahora volvés como si nada. Clara suspiró, dejando la maleta en el suelo. No espero que entiendas, Javier. Necesitaba ese viaje. Pero ya estoy acá. Su tono, cargado de victimismo, me hizo hervir la sangre. ¿Necesitabas abandonar a tu hijo, seguir a ese charlatán? Explícame, Clara, porque no lo entiendo. Me miró, y por un segundo, vi un destello de culpa. Pero luego dijo, no todo es sobre vos o Lucas. También soy una persona. La discusión subió de tono, con reproches volando como cuchillos. Entonces, mencionó a Raúl, y algo se quebró en su voz. Me equivoqué con él, ¿sí? Me convenció de que ese retiro era mi salvación. Curioso, revisé nuestra cuenta bancaria en mi teléfono mientras ella hablaba. Un cargo reciente, miles de pesos, transferidos a una cuenta desconocida. ¿Esto qué es?, pregunté, mostrándole la pantalla. Clara palideció. Raúl dijo que era para el retiro, pero luego desapareció. Había sido estafada, y nuestro dinero, el de Lucas, se había ido con ese tipo. La furia dio paso a una lástima amarga. Clara, tan segura de su camino, había caído en una trampa obvia. ¿Y ahora qué?, dije. ¿Volvés porque Raúl te dejó sin nada? Ella se puso a la defensiva, pero terminó rompiendo en llanto. Lo siento, Javier. Quiero arreglar las cosas. Por Lucas. Quise creerle, pero las heridas estaban frescas. No es tan fácil, dije. Lucas está sufriendo. Si querés ser su madre, demostrale que puede confiar en vos. Y no conmigo, con él. Clara sintió, secándose las lágrimas. Le dije que podía quedarse en la casa de huéspedes hasta que Lucas estuviera listo para verla. No era perdón, era una prueba. Mientras ella deshacía su maleta, llamé a Marta para contarle. Vigilala, me advirtió. No dejes que te manipule. Colgué, mirando la lluvia golpear la ventana. Clara estaba de vuelta, pero la confianza estaba rota. Por Lucas, le daría una oportunidad, pero no sin condiciones. Esta vez, ella tendría que ganarse su lugar en nuestra familia. La casa estaba en calma, pero era una calma tensa, como el silencio antes de una tormenta. Clara llevaba una semana en la casa de huéspedes, viéndose con Lucas a ratos, siempre bajo mi mirada. Él parecía contento de tenerla cerca, pero también reservado, como si temiera que volviera a irse. Yo, mientras tanto, lidiaba con el torbellino de emociones que su regreso había desatado. Esa noche, después de que Lucas se durmiera, Clara me pidió hablar. Nos sentamos en el comedor, con una botella de vino a medio terminar entre nosotros. Necesito decirte la verdad, empezó, jugueteando con su vaso. Sus ojos, antes esquivos, ahora me enfrentaban. Raúl me manipuló, sí, pero no fue solo él. Fui egoísta. Quise escapar de todo, la rutina, la responsabilidad, hasta de Lucas. Sus palabras dolían, pero eran honestas, y eso me desarmó. ¿Por qué no me lo dijiste?, pregunté. Podríamos haberlo hablado. Ella negó con la cabeza. No lo entendía yo misma. Estaba perdida, Javier, y Raúl me dio una excusa para huir. Hablamos durante horas, desentrañando nuestro matrimonio. Admitió que se sentía atrapada, que mi ausencia en casa por el trabajo la había hecho buscar algo más. Yo confesé mi parte, me había escondido en la rutina, ignorando sus señales. No era una reconciliación, pero era un paso hacia entendernos. Sin embargo, Lucas seguía siendo mi prioridad. Si querés estar en su vida, tenés que demostrárselo, dije. Clara asintió, con lágrimas en los ojos. Lo sé. Estoy yendo a terapia. Quiero cambiar. El tema de Raúl seguía pendiente. Marta, siempre un paso adelante, había recopilado pruebas, capturas de transferencias bancarias, mensajes, hasta el blog que exponía sus estafas. Con eso, fuimos a la policía. Denunciar a Raúl no devolvería el dinero, pero era un cierre necesario. Clara cooperó, aportando detalles de las transacciones. Verla asumir su error me dio una chispa de esperanza, no por nosotros, sino por Lucas. Días después, Lucas me sorprendió. Mamá me leyó un cuento anoche. Fue lindo, dijo, con una sonrisa tímida. Era pequeño, pero significativo. Él estaba sanando, empezando a confiar de nuevo. Yo, por mi parte, establecí límites claros con Clara. Podía verlo,
pero la custodia seguiría siendo mía hasta que probara su compromiso. Ella lo aceptó sin pelear, algo que no esperaba. Mientras Lucas jugaba en el patio, miré a Clara desde la ventana. No era la misma de antes, pero tampoco la desconocida del retiro. Había un largo camino por delante, pero por primera vez sentí que podíamos encontrar un equilibrio. No por amor, sino por el bien de nuestro hijo.